Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Edición Especial, un nuevo espacio en que los seguimos acompañando en este proceso, en este camino constituyente de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Recuerden, con voto obligatorio. A través de distintos formatos, espacios, días, hemos estado informándolas, porque esa es la misión en CNN Chile, sobre todo con un hecho tan relevante como una nueva constitución, si es que se aprueba o si es que se rechaza. Bueno, pero hoy vamos a abrir una etapa distinta, vamos a abrir una serie de trabajos y de ciclos con diferentes centros de estudio para ir mirando la contingencia, pero también los procesos históricos detrás de las constituciones que han existido en Chile. Y hoy día nos vamos a meter en una máquina del tiempo con el CEP para entender cuál es el sentido de una constitución, cuáles han sido los énfasis en distintas materias a lo largo de nuestra historia. También vamos a tener un apasionante debate con Rodrigo Álvarez, con Patricia Politzer, dos destacadísimos exconvencionales que nos van a dar sus puntos de vista, por supuesto, respecto de derechos sociales, plurinacionalidad y sistema político. Bueno, y tenemos el gusto que nos acompaña aquí en nuestro estudio virtual Juan Luis Osa, investigador, historiador además del CEP. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. A ver, quiero llevarte a esta máquina del tiempo, viajar un poco y que nos cuentes cuál es el origen de las constituciones, para que uno tiene la idea de que sirven para establecer reglas, limitar poder, no sé, pero ¿cuándo surgen y por qué? Mira, yo te diría que eso que llamamos el constitucionalismo moderno, que nació en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tuvo por objetivo dos cuestiones complementarias. En primer lugar, ordenar el Estado lo más orgánicamente posible, los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y al mismo tiempo, entregarle ciertos derechos y libertades a los ciudadanos para que ninguna autoridad, ningún poder del Estado sobrepasara al otro, ¿no? Y por lo tanto los ciudadanos pudieran vivir relativamente en paz. Esos son los orígenes del constitucionalismo moderno. Que nos regula como la forma en que nos relacionamos también y nos protege de los excesos de poder. Y esto tiene que ver, me imagino, con también Estados Unidos y su propio proceso de revolución e independencia norteamericana, ¿no? Exactamente. Yo diría que desde 1776, que es el origen de la Revolución Norteamericana, que el constitucionalismo moderno llegó para quedarse, ¿no? Ya. Y esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Francia, luego en la Revolución Francesa, pero también en los países hispanoamericanos que se independizaron de España, ¿no? También tenemos nuestra propia historia ahí, independiente. Exactamente. El constitucionalismo latinoamericano tomó mucha fuerza a partir de 1812, primero con la Constitución de Cádiz y luego con las constituciones de cada país. Porque además tenía mucho sentido, me imagino, Juan Luis, tú me corriges si no es así, para estas nuevas naciones que nacían, las constituciones también como forma de, al monarca absoluto, ponerlo aparte y dejarlo en el fondo con su monarquía, su país, su nación, su reino, y nosotros en una vía independiente, con nuestra regla. Exacto. Los procesos de independencia, que son a su vez procesos revolucionarios, lo que terminaron siendo fue un paso de la monarquía a la república, ¿no? Claro. Y cuando tú tienes una república, tú le pones freno a la autoridad. En este caso, al monarca o a una familia dinástica, ¿no? Claro. Y eso lo hicieron a través de las constituciones. Ahora, me imagino que llegar a la idea de las constituciones requirió de algunos consensos previos. Exactamente. Lo que estaba en juego finalmente era cómo reemplazar la autoridad, la legitimidad del rey por una nueva autoridad, es decir, por una república conformada por ciudadanos. La pregunta era, bueno, ¿cómo hacer que los ciudadanos que siempre habían sido súbditos del rey creyeran y vieran en la Constitución un marco legal legítimo, ¿no? Y eso fue un tránsito que demoró mucho, pero que al final se consolidó yo diría, en la segunda mitad del siglo XIX. Y para eso me imagino, o sea, una de las cosas básicas es que todos concurran voluntariamente a aceptar esa norma, esa nueva Constitución. Exacto. Y no esta autoridad impuesta divinamente. Exactamente. Una de yo diría, de los grandes cambios, modificaciones del constitucionalismo moderno es que abrió la posibilidad de que los ciudadanos votaran cada cierto tiempo por sus autoridades, ¿no? Y que por lo tanto la soberanía popular, y ya no solo la soberanía real, fuera realmente preponderante, ¿no? Ahora, eso fue un proceso largo, lento, el sufragio no estaba realmente extendido, sino que hasta el siglo XX. Para las mujeres. Por supuesto, para las mujeres. Lamentablemente, sí. Pero la idea de la soberanía popular, yo diría que en la primera mitad del siglo XIX llegó para quedarse. Y eso es un cambio radical. Adhesión voluntaria, soberanía que reside en la gente, en la nación, en el pueblo, en el fondo. De ahí también el we the people de la Constitución norteamericana. Sí. Y también me imagino que esto termina
de alguna manera, te he leído a ti también, despersonalizando el poder. Claro, porque en la monarquía absolutista está muy personalizado el poder en la figura real, en el monarca, ¿no? La república es despersonalizada, está despersonalizado el poder. Son las instituciones. Son las instituciones y son los ciudadanos los que voluntariamente eligen a sus autoridades cada cierto tiempo. Y eso es radicalmente distinto a lo que ocurría con anterioridad. Oye, ¿se pueden meter en la página del CEP también para ir Así en esta es. máquina del tiempo y recorrer también todos los procesos a lo largo de la historia? Antes de pasar a ver unas gráficas que tenemos, Juan Luis, ¿cuáles son como las grandes partes que tiene una constitución? A ver, yo diría que las constituciones son hijas de su tiempo y por lo tanto responden a contextos específicos. Pero yo tiendo a creer que al menos en el constitucionalismo latinoamericano se repiten dos estructuras. Ya. En la estructura orgánica es donde se organiza el poder, se organizan los distintos poderes del Estado. En la parte dogmática es cuando se le entregan a los ciudadanos y ciudadanas ciertos derechos y libertades para que ningún poder, insisto en esto, se sobrelimite, ¿no? Y son de distinto tipo, además. Absolutamente, son derechos políticos, derechos sociales, económicos, etcétera. Pero la gracia de que los ciudadanos puedan recurrir a la Constitución es que pueden ponerle límite a sus propias autoridades. ¿Te parece si vemos las gráficas que a través del trabajo que ustedes han realizado durante muchísimo tiempo, siguiendo todo el proceso constitucional, han realizado? Y ahí tenemos la primera, que nos habla también del sistema político en la propuesta constitucional. Es interesante ver los énfasis y lo que va pasando con las palabras. Por ejemplo, ¿qué pasó con las palabras? Evidentemente, Senado, senadores, senadoras. Déjame decirte una cosa antes. Sí. Lo importante de lo que rescata el C22, que es esta plataforma que tenemos en el CEP, no es solo la historia de la palabra o cómo ha ido cambiando la palabra, sino que es un mundo conceptual en torno a la palabra. El sentido y lo que se puede deducir. Exactamente. Y las palabras que están antes del concepto y después del concepto. Es decir, cómo se utilizan y cuándo están, cómo están y cuándo desaparecen, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es cómo se va construyendo un concepto a partir del contexto histórico. Claro, o sea, en qué parte de la Constitución va, cuántas veces se nombra, si no se nombra, en qué contexto, todo eso es relevante. Y entonces no es nada más que la sumatoria de la cantidad de veces que aparece la palabra, es un mundo conceptual. Porque además yo puedo hablar, por ejemplo, de derechos de género y no hablar de mujer necesariamente, pero estoy apuntando a la desigualdad entre hombres y mujeres igual. Entonces, ese es el ejemplo y ese es el tipo de cosas que hacemos en el ¿Qué pasó entonces con Senado, senadores, Senado? Bueno, el Senado es una institución histórica, republicana, bicentenaria, que ha tenido altos y bajos, aparece más o menos veces a lo largo de las constituciones. También las prerrogativas del Senado han ido cambiando. Lo interesante ahora, para bien o para mal, no estoy juzgando, es que el Senado como concepto desaparece del todo en la propuesta de la Convención Constitucional. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Y qué tipo de efectos institucionales va a tener en nuestra convivencia política? Si tú me preguntas a mí, yo creo que esto no es nada más que un cambio semántico, es un cambio institucional muy, muy fuerte. Claro, ¿no? La gente podrá encontrar si es bueno o es malo, pero no sé si podemos ver a pantalla completa la gráfica que tenemos ahí, pero claramente cuando recorremos a lo largo de la historia también, Juan Luis, tiene un pic de nombramiento también de estas palabras y va subiendo y luego baja hasta desaparecer en la actual, que es lo interesante que vemos también en los gráficos de ustedes. Lo que te quiere decir que las prerrogativas, insisto en esto, del Senado han ido evolucionando, otra vez, para bien o para mal, hasta desaparecer del todo. En 1925 está en su punto más alto. Está en su cenit. Ahí yo diría que la Constitución del 25 es profundamente institucionalista, ¿no? Construye nuevas instituciones estatales. Oye, y en la del 80, cuando vemos el bajón, ¿es porque se le da mucho más poder al presidente, tal vez? ¿O por qué? ¿O porque entran otras instituciones más variadas en juego que hacen que el equilibrio, en el fondo, la preponderancia del Senado sea menor? Esa es una razón. Y dos, y esto es importante para que sepan en la casa, estas son las versiones originales de cada constitución. Y por lo tanto en 1980 yo diría que no había un mayor interés en darle mayor poder en la dictadura darle al poder legislativo. Además, eso lo hicieron al final, digamos, pero lo hacían en una junta. Pero estas son las versiones originales de cada constitución. Eso es importante, ese énfasis. Entonces van mezclando todas estas cosas. Veamos ahora entonces una nueva gráfica, despleguémosla aquí en nuestro estudio virtual de CNN Edición Especial. Y esta nos habla efectivamente de términos como indígena, chileno, extranjero y cómo ha sido su evolución. Me gustaría que lo viéramos
vemos ahí a pantalla completa, bueno, chileno está en azul, extranjero está en rojo, indígena está como en amarillo. Beige, Amarillo, beige, claro. Ya, ¿cómo ha sido esa evolución? Bueno, si te fijas en las primeras constituciones, la de 1828 y 1833, hay una preponderancia bastante grande del concepto de chileno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el objetivo central del primer constitucionalismo era separarse de España y ser legítimo ante la ciudadanía. Una reafirmación de identidad. Exactamente, y había que construir una ciudadanía chilena. Entonces los conceptos chileno, chilena, chilenos aparecen mucho, tanto en 1828 como en 1833. Son hijas de su tiempo, las constituciones. Son hijas de su tiempo. En el caso del concepto bueno, vamos indígena, a verlo, a ver a pantalla completa, ya. En el caso del concepto indígena, este no aparece ni tampoco ninguna de las otras acepciones que podríamos haber encontrado, como aborigen, como natural, como indio, como se le utilizaba muchas veces lamentablemente peyorativamente en el siglo XIX. Sí. Ninguno de esos conceptos aparece. Ni pueblos originarios, ni naciones preexistentes. Nada de eso. Y sin embargo, en el año 2022, con la propuesta de la Convención, aparece y aparece incluso por sobre el concepto de chileno y el concepto de extranjero. Ahora, cuando uno mira cuando uno mira la de 1828, a mí siempre me parece triste que no se reconozca la riqueza y la diversidad de un país, siempre. Pero una cosa es juzgar la de 1828 y otra la de 1980. O sea, que en 1980 haya habido tal negación y durante tanto tiempo, estamos viendo las versiones originales, pero que en 1980 no haya habido esa preocupación por los pueblos originarios, tal vez nos explica también por qué vamos llegando finalmente a una crispación también. O sea, desde ¿para qué hablar de la Comisión del Nuevo Trato Indígena? Se hablaba de la necesidad de un reconocimiento y esto fue algo, ni siquiera se estaba hablando de autonomía. Claro. Mucho tiempo parece que no fueron tan hijas de su tiempo en algún momento las constituciones. Tú tienes razón. Pedirle a 1828 que reconociera a los pueblos originarios es sumamente anacrónico. Pedírselo a la propuesta de la Convención Constitucional me parece sumamente razonable y esperable, ¿no? Los reconocimientos de los pueblos originarios me parece que, otra vez, llegaron para quedarse, ¿no? Y tienen que estar súper presentes en esta propuesta o en la que venga. Digamos un poco tarde, parece sí. Bueno, pero bien más tarde vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, exacto. Veamos la tercera gráfica que tenemos para mostrarles que ha recopilado en su trabajo el Centro de Estudios Públicos. Y aquí está, se despliega nuestro estudio virtual y tiene que ver con algo súper importante que son los derechos. Y también pueden ver ahí la evolución a lo largo de la historia en distintas constituciones respecto a los derechos. ¿Qué es lo más relevante? Primero expliquemos que hay distintos tipos de derechos. Claro, el gráfico demuestra que al principio del constitucionalismo republicano habían pocos derechos y ahora hay, uno podría decir, muchos derechos. Lo que ocurre es que son distintos tipos de derechos. Claro. Lo que demuestra este gráfico es la historia de los distintos tipos de derechos. Porque los de primera generación son esencialmente los políticos. El derecho al voto, la igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Libertad de prensa, por ejemplo, que libertad de prensa, comienzo. Exactamente. Muy presente todos sumamente relevantes, ¿no? Sí, y presentes y súper presentes por ejemplo, la de 1828 sí estaba, por ejemplo, el tema de la libertad de prensa, porque era algo muy importante frente a la corona, además, tenía su historia. Ese es el punto. Claro. En 1828 había que separarse de la corona a través de la otorgación de derechos políticos para crear una ciudadanía, sí, claro, finalmente, ¿no? Hoy lo que estamos discutiendo son derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Los de segunda generación dicen relación con derechos sociales, económicos, culturales. Los de tercera generación con derechos colectivos, sobre todo. Y los de cuarta generación, y solidaridad también. Y solidaridad colectivo. Y los de cuarta generación son tecnológicos, digitales, etc. Que empiezan a vislumbrarse, no son los predominantes no son ni siquiera en esta Constitución, pero empiezan a aparecer cuando antes no estaban tan presentes la discusión. Para cerrar, me gustaría preguntarte cómo diferenciar también, porque hay distintos tipos de legitimidades en una constitución. ¿Cómo las dividirías tú? Mira, con respecto a los derechos, yo creo que en la propuesta de la Convención Constitucional hay sobre todo derechos de segunda y tercera generación, pero sobre todo de segunda generación, derechos sociales y colectivos, ¿no? Y yo diría que la legitimidad de los derechos y por lo tanto de la propuesta convencional se la va a jugar o va a estar el partido, digamos, entre la declaración de derechos y la ejecución de los derechos. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en tener un catálogo robusto de derechos. La pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a tener una legitimidad de resultado al final. Y eso me temo que va a tardar harto. Sí, y también es importante cómo se presenta la discusión pública. Si es que tú dices, es importante tener un horizonte
Claro. Que no es lo mismo exacto. que decir al día siguiente Usted va a tener. vas a poder hacer Exacto. efectivo. Pero hay otros que sí puedes hacer inmediatamente efectivo. Un derecho político, por ejemplo, cuando te conculcan tu derecho a expresarte, tú puedes de inmediato tratar de que se restablezca. Así es, así es. Lo que es importante O cuando es está en que- riesgo tu vida, el derecho a la salud lo hemos visto Exacto, en la Corte exacto. Suprema. Lo que es importante es que en general, en términos comparativos, los procesos constituyentes demoran una década en Sí. implementarse del todo, ¿no? Y eso puede ocurrir cuando el catálogo es demasiado amplio y no hay una relación con el crecimiento económico o con la fiscalidad, O con las políticas públicas también. o con las políticas públicas. Exacto. Juan Luis, muchísimas gracias por Muchísimas habernos gracias, acompañado Mónica. en este especial de CNN Chile en que seguimos explorando y vamos a seguir explorando con el CEP y con otros centros de estudio el proceso visto en la contingencia, pero también en lo macro. Muchísimas gracias, Mónica. Y a ustedes, por supuesto, síganos acompañando porque vamos ahora también con el debate. Seguimos en este especial en CNN Chile. Lo habíamos prometido, estamos listas, estamos listos para el debate. Nos acompañan dos ex convencionales. Patricia Politzer, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Mónica. Y Rodrigo Álvarez, bienvenido también. Muchas gracias, Mónica. Un saludo para la Pati también. Ya anunciamos los temas que vamos a debatir, pueden interpelarse, pueden conversar, pueden citar artículos, en fin, todos estamos con nuestros ejemplares del proyecto de nueva constitución, pero comencemos por sistema político y me gustaría, cada uno con un punto distinto, pero que lo discutan también entre ustedes, me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿qué es a tu juicio lo más grave o lo peor que te lleva a rechazar en sistema político específicamente? Y después a Patricia nos va a preguntar ¿qué es lo mejor que aporta el sistema político? A ver, para mí hay una serie de normas que son extraordinariamente confusas, pero si tú me dijeras, y descoordinadas, que es uno de los elementos que a mí me parece muy negativo, es la eliminación del Senado y el conjunto de atribuciones que tenía. Yo creo que la Cámara de las Regiones no lo reemplaza de manera alguna. Y entre las atribuciones del Senado siempre hay que recordar es el perfeccionamiento del proceso legislativo, es también el control político del Ejecutivo y también, por supuesto, la designación de funcionarios. Muchas de estas materias yo creo que están maltratadas en el texto que se propone y por eso es uno de los elementos para mí muy negativos. ¿Qué opinas de lo que dice Rodrigo, Pati? Es decir, yo creo exactamente lo contrario que Rodrigo. Suponíamos. La verdad ¿Qué aporta que aporta yo creo entonces que se vaya al Senado? A ver, hasta ahora teníamos dos cámaras iguales, el Senado Espejo. y la Cámara de Diputados, que hacían lo mismo. El presidente podía negociar por aquí en el Senado y entrar una ley por acá, podía negociar con la Cámara de Diputados y entrarla por la Cámara de Diputados y ver cómo le convenía, en fin. Hoy día eso se termina. Todo comienza, toda ley, comienza y termina en el Congreso de Diputadas y Diputadas, que es la Cámara política. Y la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado, yo creo que tiene la primera función, es algo que ha demandado la ciudadanía desde hace décadas y que es la descentralización. Es una Cámara que ayuda profundamente a ese proceso, pero además sirve también de contrapeso, como decía Rodrigo, y que siente que no contrapesa lo suficiente. Yo creo que sí contrapesa lo suficiente. Hay 17 Materias. que tienen que pasar por el Congreso de los Diputados y Diputadas, que es la Cámara política. Allí está la ciudadanía representada con un voto en cada uno. Rodrigo. Pero déjame decir una cosita. A ver. La Cámara de las Regiones tiene 17 materias establecidas que tienen que pasar por la Cámara de las Regiones, que son las más relevantes. Tiene además un punto que dice cualquier otra materia que la ley establezca. Y por último, cualquier ley, si la Cámara de las Regiones quiere revisarla, puede Ya. pedir. Hagamos Pero un a ver, punto pedagógico antes de preguntarte la opinión, hagamos un punto pedagógico. Hay leyes que son en sí, todas son de competencia del Congreso de Diputadas y Diputados, evidentemente, pero lo que tiene que ver con, ustedes me ayudan, salud,
lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con la tercera materia, vivienda, son también de competencia propia de la Cámara de las Regiones, más una serie de cosas como nombramientos, como reformas constitucionales y otras cosas más. Como sistema electoral y otras más. Pero hagamos una diferencia. En todas esas otras materias que no son de competencia de la Cámara de las Regiones, en ese caso pueden pedirle a la Cámara de Diputados y no se pueden negar tener posibilidad de analizarlas y de intervenir. Pero ahí, en esas, sí hay insistencia y pueden desecharla desde la Cámara de Diputados. Con este cuadro que estoy haciendo un resumen, ¿por qué crees que no es contrapeso suficiente, Rodrigo? Primero porque el contrapeso no solo está dado en el proceso legislativo como tal, está también dado en el proceso de designación de autoridades, está también dado en la relación con el Ejecutivo. Pero para continuar, lo que a mí me parece aquí es que creamos un sistema, por de pronto único, descontrapesado, donde el presidente de la República, con el mecanismo de elección de la Cámara de Diputados, puede tener un poder infinitamente superior incluso a lo que hoy día tiene, donde, por supuesto, algunas materias, no es menor decir, la ley en el futuro dirá lo que tiene la Cámara de las Regiones. O sea, podría agregarle competencia, pero tendremos que verlo. O podría no agregarle. O podría no agregársela. Y, por supuesto, yo como representante de Magallanes, una de las cosas que queríamos era mucho mayor descentralización, pero tanto en el sistema político como en el mismo Estado regional, acá hacemos un sistema absolutamente no solo único, sino que extraordinariamente descoordinado. Y yo creo que entregas más atribuciones en designación de cargos, atribuciones finalmente en el funcionamiento del sistema político. Yo discrepo con Patti. Yo creo que el Senado tenía un rol y el conjunto de bicameral, es decir, la acción conjunta en todas las materias, tenía un rol extraordinariamente positivo para la mayor parte de nuestra legislación. ¿Por qué no era positivo, Patricia, a tu juicio? A ver, lo que yo he escuchado en general a ministros tan bien reputados, con tanto prestigio como Nicolás Eizaguirre, decir que el Senado fue siempre su dolor de cabeza, que por ahí no pasaban las leyes que realmente tenían importancia, que ahí se frenaban las leyes que tenían importancia. Entonces, hay algo interesante que tú decías, Mónica, para entender la Cámara de las Regiones. ¿Cuáles son los temas que ve la Cámara de las Regiones? Así como tú sí hacías o sí, mención a todo lo que tenga que ver con el derecho, las leyes de derecho a la salud, a la vivienda y... Salud, educación, vivienda. Y educación. Y a veces me preguntan, ¿y por qué no fueron todos los derechos? Porque esos son derechos que tienen incidencia regional. Las pensiones, la pensión tiene que ser la misma aquí y en Aysén. Pero la educación es muy distinta, quizás las características de la educación que necesitamos en una gran ciudad o en un sector rural. Lo mismo con la vivienda. La vivienda en Santiago y Aysén no es la misma vivienda que se requiere. ¿Por qué discrepa, Rodrigo? Porque por de pronto yo creo que los magallánicos, la gente de Aysén, la gente de Tarapacá, no entiende esa distinción. Dice, perdón, yo quiero opinar de todo. Y correctamente quiero opinar de todo, como lo hacen hoy día. Si hoy día, a través de su expresión en las dos cámaras, donde mejor están representadas las regiones, es hoy día en el Senado. Donde más, sin duda alguna, incidencia tienen es hoy día en el Senado. Si es un tema numérico, la relación de las regiones... Expliquemos un poco eso, porque hoy día, hoy día en el fondo, pero sobre todo en la propuesta, el Congreso de Diputadas y Diputados va a seguir una persona, un voto, y básicamente en las zonas donde hay más población van a elegir más representantes. En esta Cámara de las Regiones van a tener todas las regiones la misma cantidad de representantes. Usted vea si eso es bueno o malo en su casa, pero el espíritu que hay detrás de eso es que tuvieran más voz, en el fondo, todas las regiones como más parejo. Entonces, los que defienden el sistema dicen esto es una excelente medida y los otros dicen sí, muy buena, pero resulta que se da en la Cámara en que tiene menos poder que la otra. Exactamente. Yo les pongo para que ustedes... Pero eso no va a pasar hoy día, porque justamente como decíamos al comienzo, la Cámara política, la que va a tener mayor fuerza política, es el Congreso de Diputados y Diputadas, que es lo que corresponde. Pero es donde menos relevancia tienen las regiones. Es allí donde todos los chilenos valen igual. No, al contrario. En el caso de la Cámara de Diputados es una persona, un voto, pero evidentemente, ¿de qué grupo serán cerca del 40% de los diputados? Santiago. De la región metropolitana. En cambio, en el Senado
tal como existe hoy día, el poder de representación de las regiones es mucho mayor. Se opinan absolutamente de todo, deciden las autoridades, tienen el control político. Hoy día el Senado tiene una importantísima labor de fiscalización. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde Magallanes va a tener, por ejemplo, por eso un ejemplo, hoy día con 3 senadores tendría muchísima, o con 2 senadores, tendría muchísima más representación que la va a tener en el futuro? Si de hecho la Cámara de las Regiones lo más probable es que termine repitiendo buena parte de ese escenario electoral político a nivel nacional. Lo que necesitamos es mucha más representación. Y no solamente eso, necesitamos un sistema político en que esté la potencialidad de un populismo, la potencialidad de un excesivo determinación por parte del presidente y la Cámara de Diputados sea mejor que esto. Ahora, ¿les puedo hacer una Perdón, pregunta ahí? ¿sabes qué? Sí, Quería aclarar algo que me parece muy importante. Cuando se instaló el Senado originalmente, tenía exactamente el mismo número de representantes por región. Y esto fue creciendo y cambiando y dándole más representantes a las regiones con más habitantes. También cuando se cambió el ¿Sabes sistema por qué? electoral. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque se le dieron atribuciones iguales a la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, tú no podías tomar decisiones políticas como corresponde a una Cámara política con igual número de Porque se distorsionaba ese senadores principio de en cada representatividad región. de una persona, un voto. Ahí, No. Exacto, entonces ahí tuvo que ampliarse la cantidad de senadores. Tenemos que cambiar de tema, pero déjenme hacerle un punto, Rodrigo, para que te hagas claro también un punto, porque una de las críticas que se ha escuchado es que el presidente, si gana la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados, tendría mucho poder. Ya, sí. Ahora, de verdad que se los pregunto honestamente, ¿no será que se les fue otra cosa en el diseño que podría ser otra crítica distinta? Porque hoy día hace no sé cuántas elecciones que nadie logra mayoría en una Cámara de Diputados o Diputadas. ¿No será que se les fue cómo hacer que sea más posible construir mayorías? ¿No habrá sido ese un tema? Uno de los ¿Estás de grandes acuerdo? problemas de esta Constitución, en esa descoordinación, en esa suma gigantesca de temas. El principal Ya, problema entonces de el esta riesgo no es que agarren todo el principal poder. tema de esta Constitución es el exceso de normas, exceso de exposiciones y no centrarse en lo clave. Acá no está un adecuado régimen político para Chile en su relación con los partidos políticos. Vuelvo al Ya, pero tema. entonces el riesgo, Rodrigo, no es tanto que agarre tanto poder el presidente o presidenta tomando la Cámara de No. Diputados, sino que no logre construir mayoría. Depende, porque perfectamente puede ser un presidente que repite buena parte de su elección y se lleva gran parte del poder político. Va a depender, es cierto, dices tú, en las últimas no ha ocurrido, pero en otras ocasiones sí ha ocurrido. Y más aún va a ser mucho más complejo por una norma que se vuelve a colocar después de casi un siglo y medio. Desde 1871 nosotros no teníamos la reelección del presidente. Esto lo coloca. Y yo creo que eso es extraordinariamente negativo Ya, para el país. tenemos que cambiar de tema. Patricia Politer está de acuerdo no con dos cosas: eliminar la reelección, después hágale más el punto, pero contésteme también si está de acuerdo con eliminar la reelección inmediata y la posibilidad de que los parlamentarios presenten normas que impliquen gasto. A ver, primero quiero decir algo general, a diferencia de lo que dice Rodrigo. En esta Constitución, y lo he consultado con múltiples constitucionalistas, cientistas políticos, lo hemos leído en muchas entrevistas a grandes personas chilenos y extranjeros que alaban esta Constitución. Aquí no hay ninguna locura. Ninguna. No, hay muchísimas. No, Hay muchísimas. no hay ninguna locura. Hay Lo que pasa es que interpretaciones. No, Rodrigo, yo Es te que, dejé Pati, hablar. que Yo la te dejé petición, hablar. la petición de la afirmación de decir, yo he hablado con expertos. Bueno, yo también he hablado con muchos pero es que expertos. Pati cosa de termine su punto escuchar, para que es cambie. cosa de escuchar a los Patricia. expertos en la prensa. Pero, por supuesto, y lee a todos entonces. Los leo a todos. Parece que y no. locuras no hay. Hay Uno muchísimas. puede no estar de acuerdo con algo. O puede, como efectivamente ha ocurrido, que algunas normas han sido interpretadas de manera distinta y requieren quizás una reforma para aclarar esos puntos. Pero este texto no representa ningún riesgo y ninguna locura para el país. Ahora, respecto a la Reelección inmediata reelección y del el gasto. presidente, la verdad es que no tengo opinión definitiva. Pero no se te va la al respecto. vida, no se te va la vida No se en me va eso, la vida ya. en ninguna Ok. de ¿Y las el dos tema del casos. gasto? Me parece que que en general se está yendo contra la reelección inmediata.
Pero no sé, lo que no me gustaría a mí es alargar el periodo de 4 años. Ok, vamos a otros temas. Pero perdona, lo que pasa es que Plurinacionalidad. tú le pusiste dos preguntas, una pregunta adicional a Pati, yo también quiero opinar. Yo quiero decir claramente que ante muchos expertos, ante la opinión de muchas personas también en Chile, yo creo que en este momento la mayoría de los chilenos, este texto sí tiene profundos errores y sí es absolutamente desmedido y radical para el país. Y con respecto a la pregunta concreta del gasto, yo habiendo sido diputado de subsecretario de Hacienda, yo creo cómo está estructurado las posibilidades de financiamiento público y de concurrir en el gasto es también negativo. Y es una de las experiencias que teníamos como Chile. Como país sabíamos que había que cuidar la responsabilidad fiscal. Y yo creo que tanto por la vía de la Cámara como la... completamente está asegurada no, no en está la Constitución. No está completamente asegurada. Hay un está principio. consagrada aquí. Pero la posibilidad, si una de las experiencias que habíamos conocido como Chile era que el Congreso tuviera definición de iniciativa de gasto, era un error. Ok, Tenemos vamos una al siguiente, enorme nos vamos a quedar cantidad de fuera. ejemplos en eso. Vamos al Perdón, siguiente. pero no estoy de acuerdo con Rodrigo en eso. Yo creo que si queríamos disminuir las atribuciones del presidente de la República, este es un tema fundamental. Ok. Porque ahora el presidente es el que pone los temas cuando se gasta un peso. Yo creo que la Cámara, el Congreso de Diputados y Diputadas pueden presentar iniciativas de ley y tienes que esperar que el presidente les dé el patrocinio. Eso está bien. Ok, Pero vamos a lo siguiente, ese plurinacionalidad. los como los temas mecanismos del de tema. financiamiento Lo siento, del nos vamos al crédito tema son siguiente. errados. Plurinacionalidad. Sí. Tengo 2 preguntas, básicamente de lo cual se abren muchas después, pero ¿qué cosas, para Rodrigo, qué cosas cree que debieran ser el piso? O sea, ¿qué cosas que se reconocieron aquí respecto a los pueblos por supuesto, originarios ya. debieran quedar más allá del mero reconocimiento simbólico? Porque claro, todos podríamos decir reconocimiento a los pueblos originarios, pero que signifique algo. O sea, ¿qué cosas sustantivas cree que debieran mantenerse, gane el apruebo o el rechazo? Que debieran ser un piso. Y para Pati, ¿qué cosas cree que se debieran o cambiar o afinar? Rodrigo. El reconocimiento, por supuesto, a la multiculturalidad, el reconocimiento, por ejemplo, por supuesto, a la lengua, el reconocimiento, por supuesto, todos los de los que estoy nombrando están en la Constitución, Sí. a los colegios y al sistema de salud conforme a sus creencias, el reconocimiento a su cosmovisión, el reconocimiento a su identificación. Eso me parece ¿Y absolutamente autonomía lógico. en algún grado? ¿En qué? La autonomía, del punto de vista político, yo creo que eso debe estar en marco del Estado regional y de la centralización. Si lo que pasa es que, una vez más, lo que es absolutamente inadecuado es una autonomía territorial con libre autodeterminación y autogobierno sin límites. Pero me que no gustaría está acá. entender qué tipo de autonomía sí cree que debiera reconocerse. Dentro del marco del Estado regional, es decir, sea, dentro de aquellas atribuciones que no, por supuesto, que pueden tener del punto de vista financiero, del punto de vista político, del punto administrativo, pero dotar de escaños reservados, dotar en un momento dado un sistema de justicia propio, establecer un estatuto especial de propiedad, establecer los recursos de una forma distinta. ¿Cero escaños reservados o algunos o menos? ¿O nada? Con un mecanismo totalmente distinto al que tuvimos por de pronto en la Ya, o convención. sea, una menor proporción, pero sí dejarlo. En todo caso, no en todos los organismos políticos, ni tampoco los organismos técnicos. Sino en el no hay ninguna Parlamento. razón de que tengan 2 escaños reservados en el Consejo Superior de la Justicia. Ya, ¿y en Absolutamente dónde ninguna. sí? ¿En dónde sí Por debieran supuesto, en el Congreso de todas maneras Ya. puede haber una figura en esa línea. Pero lo más grave es todo, sí. El punto está es que acá hemos hecho una constitución absolutamente desproporcionada. Tener potencialmente 12 sistemas de justicia distintos, funcionando en un plano de igualdad, Ya como dice existen. el artículo 309. No, 12 sistemas jurídicos distintos no existen, ni mucho en un plano de igualdad donde no hay un sistema de derecho colectivo. No haber identificado 3 materias, no haber resuelto 3 materias. La primera, si hay un sistema común para todos. La segunda, la normativa penal. Y la tercera, si este nuevo estatuto jurídico se aplica por etnia o por regiones, es absolutamente Ok. inadecuado. Ahí está la primera pasada. Yo quiero hacer un punto también pedagógico. Hoy día sí hay que decir que en la actual ley indígena hay un estatuto de protección distinto para las tierras indígenas. Pero por supuesto, es distinto el que está aquí, No, pero quiero hacer el punto tú me de que... preguntaste la Constitución, Sí, es sí, sí. totalmente distinto. Yo sé que es distinto, pero quiero hacer el punto de que efectivamente hoy día sí hay también expropiación. Pero no hay potencialmente Lo 12 sé. sistemas jurídicos como esto de la estoy haciendo protección solamente especial. el tema de Ok. tierra indígena, que es importante Sí. que la gente sepa que en la ley indígena se apruebe o no se apruebe este proyecto, esas cosas van a seguir, digamos, existiendo. No se borran, digamos, No, porque por no se supuesto apruebe que no. esto. Mónica, yo Pati creo dice, que ¿qué aquí cosas hay cree algo- que habría que ajustar para que Creo después que aquí hay discutar? algo muy A ver. importante y es que la Constitución no inventó
un sistema plurinacional y una justicia plural. Aquí existen distintos pueblos y naciones indígenas, los Rapanui, los Mapuche, los Huilliche, los Aymara, en fin, no los voy a nombrar a todos. Y cada Es que parece de acuerdo en que hay pueblos distintos, pero Rodrigo no cree que hayan naciones distintas. Cada uno de estas comunidades indígenas tienen hoy, antes que se apruebe esta nueva constitución, tienen su propio sistema de justicia donde administran sus conflictos internos en cada comunidad. Pero a nivel comunal, vecinal. No, exacto. ni siquiera lo tienen todos. Exacto. Y por lo tanto, lo que hace la Constitución es hacer un sistema donde están los dos sistemas, el indígena y el que hemos conocido siempre, con la Corte Suprema a la cabeza primero. Sí, eso es efectivo. Eso Un recurso implica... específico de competencia. Eso implica... No, pero paremos un poco. Hay un tema. O sea, así como es cierto que podrían llegar a haber 12 sistemas de justicia, que dice la Constitución, conviene un plano de igualdad, la verdad es que también es cierto que siempre zanja la Corte Suprema. O sea, eso fue una pelea grande al interior de la Mónica, pero para Convención. precisarlo jurídicamente, en un recurso de competencia que al mismo tiempo es asesorada a la Corte Suprema por especialistas. Pero pudo en el no área. estar eso también. O sea, A ver, fue una Por pelea... supuesto, pero no, fue una pelea Mónica, importante, pero lo grave acá... Si tú me Pero dices- demos la palabra a la Patricia, que estaba ahí. Si tú me dices Ya. que aquí hay cosas que aclarar Sí. y definir mejor, no tengo ninguna ¿Cuáles? duda. Justamente eso, Por ejemplo. establecer claramente que la justicia que ejercen los pueblos originarios se limita a los temas penales menores y a las faltas. Ya. Y- Pero que en general lo penal, homicidios, no sé, Eso violaciones, está completamente robo. fuera y además es Ya. No, hoy día no lógico. está fuera. Pero perdón, Hoy día no está fuera. Rodrigo, tú sabes, igual que yo, que nadie puede ser juzgado por una ley que no existe. El principio de legalidad que está Pero es que estás diciendo a algo ver, totalmente distinto, me Pati. pero déjame Sí. terminar. Hoy día los pueblos originarios hacen justicia con una justicia consuetudinaria, una justicia que viene de oralmente La de sus costumbre. costumbres y de su cultura. Es absurdo que Rodrigo, que es abogado, me diga que a mí me pueden juzgar por Bueno. una justicia que no conozco. A ver, Mónica, yo no he dicho en ningún momento nadie eso. me puede Lo que he explicar dicho- Cierre, así. Patricia, con lo que habría que déjame solo precisar. aclararle algo A a ver. los chilenos. ¿Quién conoce la justicia quechua en Chile? ¿O la justicia cahuáscar en Chile? ¿O la justicia yagán en Chile? ¿O potencialmente la justicia Ninguno, selna? pues. Porque no existen, no Solo tienen un sus sistema... pueblos. No, para nada. No tienen un sistema jurídico hoy día de resolución de conflictos. No hay un modelo, no hay un Pero tienen sistema costumbre, jurídico. tienen costumbres jurídicas. Eso es distinto. Tienen sus costumbres con las cuales resuelven sus, Bueno, sus conflictos. Ya, pero que termine Sí. su precisión. A ver, jurídicamente hablando, acá estamos hablando de No, no hay sistemas... códigos, digamos, eso sí, No hay No, efectivamente. pero si no solamente no es un Ya. problema de códigos o leyes, muchos de ellos no tienen ni siquiera lo que se conoce como costumbre jurídica. Muchos, por eso no hay realidad de que haya un derecho. Entonces no la van a ejercer. Pero me dejas mirar. No, al contrario, la Constitución lo que dice ahora es de ya, y que sepan los chilenos, es que potencialmente puede haber 12 sistemas jurídicos distintos cuando hoy día eso no ocurre. Y algo muy importante, esto los chilenos deben saberlo, es finalmente una norma que se interpreta, pero se interpreta a partir del texto. En esto no hay ninguna limitación a esos 12 sistemas jurídicos. No hay ninguna limitación a los 11 sistemas jurídicos del punto de vista ni de la penalidad. Eso no está claro, pero además es muy importante. O sea, del sistema penal. Se lo pedimos, lo dijimos en la Sí, sala. fracasó Falta una indicación esto. explícita. Tampoco, no hay absolutamente nada. Si esto se Ya. aplica geográficamente Tenemos que- o por ende, y tampoco hay absolutamente nada. Tenemos nada que irnos- si hay un sistema tenemos que colectivo. para hacer- fantasías que, No, por que favor. producen temor, Bueno, voy a Mónica, lo Voy a hacer siento. nuevamente un momento pedagógico. Potencialmente podrían llegar a haber 12 sistemas de justicia Artículo 309. donde zanja la Corte Suprema, eso también es un hecho, dice efectivamente que hay una ley que tiene que normar esto. Por lo tanto, así, para ser súper honesto, ¿sabemos qué queda dentro y qué queda fuera? No. No, hasta que se legisle. Pero también sabemos ciertas cosas, que hay ciertos principios como la igualdad ante la ley o como el principio todos de los legalidad derechos humanos. que exige los derechos humanos también, por ejemplo, convenciones, que exige que nadie sea castigado, por ejemplo, el principio de legalidad, por algo que no es delito, que no está escrito. ¿Cómo se interpreta eso? Se lo dejo a ustedes en sus casas y no lo vamos a zanjar acá. Les estoy dando los datos para que ustedes se formen su opinión.
Cerramos con el tercer tema. Bueno, no, nunca cerramos, en verdad, No, porque claro. son muchas cosas que se abren. Todavía tenemos Pero un mes para seguir derechos debatiendo. sociales, derechos sociales. Y aquí el punto es si esto lo consideran como un avance o no, debe ser un piso o no, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Patricia, que comiences tú ahora. Mira, Mónica, yo en esto quiero hablar del derecho a la vivienda, porque creo que en esa materia que está en el alma y el sueño de todos los chilenos y chilenas, la campaña del rechazo ha hecho una campaña cruel, a mi juicio, y ha inoculado el veneno de que no va a existir la vivienda propia. Y yo estoy a diario en terreno, y en todas partes me preguntan si le van a expropiar su casa. No, señora, no, señor, nadie le va a expropiar su casa. En esta Constitución se dice que los chilenos y chilenas tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. La Constitución actual no menciona siquiera el derecho a la vivienda. No he encontrado ninguna Constitución en el mundo, ninguna, no sé si Rodrigo me pueda señalar alguna, que consagre el derecho a la propiedad de la vivienda. Sí, yo hice el trabajo también y la verdad es que no lo encontré. Lo que hace esta Constitución es establecer el derecho a la vivienda de manera amplia. Obviamente existe y existirá el derecho a la propiedad de la vivienda, pero también existirán otras formas de tener un techo. Porque en el fondo, para que le expliquemos a la gente, el temor es el siguiente. ¿Cambia en algo si voy a poder dejarle la vivienda que es mía a mi hijo, hija, a mi nieto, con esta propuesta con la actual? Nada. Porque, bueno, obviamente que el que arrienda no se la puede heredar a nadie, pues eso es como obvio. Aquí, ahora, en el pasado, en el futuro siempre va a ser así. Si es arrendada, imposible. Por eso, y creo que pero la pregunta es si cambia Rodrigo, algo esto ha sido muy cruel. Y quiero que también Rodrigo responda. Parto por tu primera pregunta, después voy inmediato a la vivienda. ¿Ha habido avances en materia de derechos sociales? Por supuesto que sí. Lo más importante, ¿cuáles son, a su juicio? En general, el mismo estatuto, la misma redacción de varios de estos derechos me parece mucho mejor. Pero quiero decir, voy a usar lamentablemente la misma expresión de Patti. Yo creo que también había una campaña cruel de decir que estos derechos quedan garantizados solo por su redacción en el texto. Nadie y ha dicho eso. lo hemos visto en la franja de la prueba cuando Yo te no he dice, visto a nadie perdón, que en la diga franja eso. de la prueba te decía, mire, usted va a tener un solo trabajo y va a ser muy bien pagado y no va a tener una pensión excelente desde el día 1 y va a tener sin duda un sistema de educación completo. Anoche lo decía la Patricia, citó a un ministro, Nicolás Izaguirre. Bueno, él mismo en un programa hace pocas horas atrás decía, aquel que le prometa que va a tener un sistema de salud correcto desde el día que se aprueba esta Constitución está mintiendo. Pero es que nadie cree eso, Rodrigo. Perdón. Es que, no, perdón, si eso es lo que se dice en la franja, y eso es lo que se dice en muchas ocasiones, y te dicen, mira, al fin vamos a tener un país con todos los derechos garantizados. Y la crueldad está también, y quiero decírselo a todos, es que en una Constitución que establece más de 100 derechos, no haber tenido la más mínima preocupación sobre las fuentes de financiamiento, sobre las políticas públicas necesarias para suministrar esos derechos, a mí me parece un error gigante. Yo estuve en la comisión que se dedicó a este tema, y cada vez que preguntábamos cuánto cuesta, dónde sacamos los recursos, la respuesta era solo un silencio. Con respecto a la vivienda, acá hay algo muy importante. Este es un nuevo artículo, el artículo 51, le invito a los chilenos que nos están mirando a leerlo. Yo creo que ese artículo 51 da un mandato de política pública, este texto, aparte como de ser jurídico. Claro, y en ese horizonte te dice el derecho a la vivienda digna, que es exactamente el cambio de paradigma que ha anunciado el presidente Boric, donde yo creo que la preferencia es una preferencia válida, yo creo que equivocada, pero válida es por suministrar esa vivienda digna a los chilenos, tanto por propiedad como por arrendamiento. Pero hoy día existe, pero sí, por supuesto, pero hoy día existen los programas con programas bastante menores en número. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Y esa es la indicación que se rechazó. Yo creo que la expectativa en materia de política pública chilena, la expectativa, porque esto también es finalmente una instrucción a cómo se desarrolla la política pública chilena, debió haber sido buscar la vivienda propia y digna. Que el mandato fuera más fuerte en el mandato constitucional. En el mandato constitucional, perdón, que se repite. Una pregunta, pero ¿quién es dueño de su vivienda? ¿Quién es dueño de su vivienda?
con la actual constitución o con la futura está protegido igual. Está protegido en la actual constitución, lo digo así claro. ¿Y en la futura? Está protegido en la actual constitución, artículo 19, número 24, en la futura por artículo 78. Quiero decir algo, pero Pati, que esto es súper importante aclararlo, porque esa es la principal. O sea, está protegida, pero acá hay mandatos de política y la gente lo tiene muy claro. O sea, acá hicimos un artículo extraordinariamente extenso, artículo 51 y artículo 52, la vivienda y la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros creíamos que debía tener como mandato ciudadano? ¿Qué es lo que debería buscar las políticas públicas de los próximos 50 años? Es como elemento central la vivienda propia y digna. ¿Pero de dónde saca que digna no es propia necesariamente? Porque ¿por qué habla de son adjetivos totalmente distintos. Y no fue dicho así. En digna cabe todo. Pero una cosa, Mónica, pero déjame una cosita. Las condiciones se interpretan y también se interpretan por los elementos que se votaron en contra. Ya, pero por ejemplo, se rechazó la norma que decía propia. Ya, pero si usted fuera presidente, solamente una aclaración. Sí, pero solamente un punto con Rodrigo. Si usted fuera presidente mañana y su idea... Fue otro magallánico el presidente, pero bueno. Podría ser un segundo magallánico y su idea fuera solo darle viviendas propias a la gente en la medida de lo posible. ¿Podría hacerlo con este proyecto de nueva constitución? Sí, pero yo creo que lo más importante es tener el mandato profundo. Sí, ¿usted le gustaría otro mandato? Constitucional. Y ese mandato yo creo es lo más relevante. Okay. Es una de las materias que más te preguntan los chilenos. Sí. Está entre las materias más importantes de la futura constitución, si es que se aprueba, cosa que espero que no ocurra, que los chilenos tengan la vivienda propia y digna. No, está que tengan vivienda digna. Y perdón, y ese es el cambio de paradigma del gobierno del presidente Boric, que prefiere pasar a arrendamiento. ¿No le gusta en el...? No, el presidente Boric no ha pasado a cambiar toda la vivienda propia por arrendamiento. No es verdad eso. No, dijo un cambio de paradigma. Yo quiero aclaremos al menos un punto. Sí. Que la vivienda propia está protegida ahora y en el futuro. Pero además o sometida al mismo estatuto de expropiación ahora en el futuro. Claro, o sea, cualquiera le puede... Yo quiero reiterar que no hay ninguna constitución que yo haya encontrado en el mundo que hable de vivienda propia. Segundo, esto es tan así que las primeras indicaciones que planteó la derecha en la convención, ninguna de esas indicaciones hablaba de vivienda propia. Lo plantearon después, de las iniciativas, ninguna. Lo plantearon después a través de indicaciones, precisamente para hacer esta campaña en contra. No hay ninguna razón. Eso es suponer una mala intención absolutamente. Absolutamente. Pero supones mala intención, yo jamás lo supondría. De ti jamás. Muchas gracias por eso. Pero Chile Vamos presentó iniciativas iniciales, la 1-4 y la 129-4, donde la propiedad de la vivienda no existía. Después que se aprobó la vivienda digna y adecuada, empezaron a plantear indicaciones con este extra. Se nos va acabando el tiempo. Ya, pero en el fondo por el debilitamiento general del derecho de propiedad en esta Constitución. Ya, no hay ningún debilitamiento del derecho de propiedad. Esta es una de las constituciones que garantizan mejor en el mundo el derecho de propiedad, porque tenemos un trauma con el tema de la propiedad desde la reforma agraria. Pero en todo caso, para que tengan claro las personas, hay 5 debilitamientos importantes. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, pero más adelante vamos a tener otros capítulos en que vamos a hablar también del derecho de propiedad, pero al menos hemos abarcado hartas materias y hemos despejado, espero, en sus casas distintas dudas. Y quiero agradecerle a Patricia Politzer que nos haya acompañado, Rodrigo Álvarez, muchas gracias por haber estado nuevamente. Un gusto discutir con Rodrigo y encantada de que nos invites, Mónica. Oye, aquí va a aparecer nuestro QR. ¿Dónde está? Lo estoy viendo. ¿Dónde está? Ahí está. No, para el otro lado. Ahí te tengo QR. Entonces ustedes, conectados a internet, porque si no, no les va a funcionar, ponen en modo cámara su tablet, su celular, lo que sea. Les va a aparecer un cuadradito amarillo. Los millennials se ríen cuando yo explico esto, pero es que no todos somos millennials, así que es necesario. No, hay varios que no. Mamá para ti. Por lo menos ves el cuadradito amarillo, pinchas ahí y ¿saben a lo que van a llegar? A todo el contenido de la Constitución, porque finalmente lo que queremos en CNN Chile, a través de todas las instancias y desde el primer día, es informarlos, y que ustedes voten rechazo, voten apruebo, pero que lo hagan informado, bueno, blanco, nulo, lo que quieran, pero que lo hagan informado, que vayan a votar y que antes hayan leído este proyecto de nueva Constitución, para aprobarlo, para rechazarlo, pero que lo hayan leído. Es parte de nuestros deberes mínimos como ciudadanas y como ciudadanos. Así es que nos vemos en un próximo especial de CNN Chile, en este camino al plebiscito, tratando de informarlas siempre mejor y con más contexto. Nos vemos. Muchas gracias.